definitivamente la liberación otra vez de Alberto Fujimori capturó no solo los ojos de los peruanos, sino también de otros lugares del mundo. Y es que la liberación se dio luego de mucha polémica, luego de que un juez dijera que él no estaba facultado ni estaba en sus atribuciones liberarlo y que el Tribunal Constitucional decidiera por primera vez en la historia, que se sepa, liberar él mismo a un preso haciendo efectiva una sentencia que la Corte Interamericana le había pedido que se abstuviera de ejecutar. Esto es lo que genera la controversia en la parte internacional. Es una controversia jurídica, temas legales bastante complejos, pero también hay una controversia en la gente. El Perú está casi mitad a favor de una u otra posición. Pero, ¿cuáles son los pormenores de esta accidentada? Porque fue realmente una salida accidentada. ¿Y habrá posibilidades de que regrese otra vez a la cárcel Alberto Fujimori? No lo sabemos, pero Alcides Hoyos nos cuenta todo lo que pasó. De la mano del último de sus hijos, a las 6:23 de la tarde del pasado 6 de diciembre, con 85 años de edad, mascarilla y una cánula nasal, Alberto Fujimori salió una vez más en libertad. Abrazó a su hija Keiko con paciencia, luego a su hijo Kenji, quien llevaba consigo un tanque de oxígeno que ayuda a respirar al expresidente. Mientras ambos hijos se enjugaban las lágrimas, Alberto Fujimori saludaba a su nuera Erika y se despedía, quién sabe si por última vez, de los trabajadores del INPE. Más allá de cualquier sentimiento, era claro que el patriarca de los Fujimori quería irse lo antes posible de ahí. Sus reflejos, quizá los del animal político en que supo convertirse, le ayudaron a esquivar un golpe en el rostro antes de continuar con los reencuentros y los últimos adioses en el penal de Barbadillo. Que entre mi papá y yo entro por el otro lado. Usted vaya aquí. Sí. Una camioneta plateada que alguna vez le perteneció a su ex esposa Susana Iguchi trasladó a Alberto Fujimori a las calles de Ate, atiborradas a esa hora de la tarde por fanáticos que iban en procesión tras la caravana de vehículos. Esta comitiva de admiradores albertistas estuvo en las afueras del penal de Barbadillo desde la víspera, día en que el Tribunal Constitucional le dio luz verde a la liberación del expresidente. Lo que no se sabía era la hora en que los trámites de ley permitirían la excarcelación de Alberto Fujimori, tensión que se avivaba cuando camiones de carga llegaban a la sede de la DIROES para llevarse las pertenencias del reo indultado. Amigos de siempre y escuderos de antaño llegaban para saludar a Fujimori. Congresistas de la bancada, cuyo partido lidera hoy su hija Keiko, también se hicieron presentes. ¿Va a salir hoy día porque había dicho que lo mañana? Esperemos. ¡Doctor! ¡Chino, valiente! ¡Aquí está tu gente! La salida por una falla administrativa se postergó para el miércoles 6 de diciembre. Ese día, desde muy temprano, seguidores del fujimorismo comenzaron a llenar el pequeño espacio fuera de la DIROES. Pero la espera se prolongaría todo el día. Recién cerca de las 2 de la tarde, Keiko y Kenji, los hijos más mediáticos de Alberto, saldrían desde San Borja con destino a Ate para traer de vuelta a su padre. Una escena improbable hace solo 5 años. Cuando llegaron a Barbadillo, avasallados por la euforia de las transmisiones en vivo y todos los vítores de los simpatizantes, comenzaría el pequeño vía crucis de Kenji Fujimori, al que lo carcomía la ansiedad en el patio interior colindante con el penal. Allí lo acompañaban algunos congresistas, entre ellos Rosángela Barbarán y el parlamentario andino Luis Galarreta. Sin embargo, Kenji Fujimori se apartaba constantemente del grupo
para averiguar por qué demoraba la salida de su padre. Su esposa Erika y el celular, que tenía señal pese a estar fuera de un penal, lo distraían en una avejentada caseta que usaba como guarida. Caminaba y se sentaba en los zócalos para despejar la mente. El ritual duró cerca de 2 horas hasta que se ordenó el despliegue propio de una excarcelación. Kenji a su derecha y Keiko a su izquierda flanqueaban a Alberto Fujimori en la parte trasera de la camioneta, que iba muy despacio en medio de la marea humana. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! La caravana llegó 1 hora después al distrito de San Borja, a la casa que antes fue de Susana Higuchi, donde hoy vive su hija Keiko y que desde el pasado miércoles se convirtió en el nuevo hogar de Alberto Fujimori. Imágenes publicadas por los Fujimori muestran al patriarca rodeado por el cariño de sus nietas Kiara y Kaori. Keiko y Kenji, quienes durante un tiempo se enfrentaron por el indulto de Alberto, no solo se tomaron fotos, sino que dieron juntos un mensaje frente a las cámaras que aguardaban en los exteriores de la residencia. Quiero agradecer porque siento una profunda gratitud hacia el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien le dio el indulto humanitario a mi padre. Tuvo la sensibilidad y la empatía de otorgarle el indulto. Este mensaje, que vino acompañado de un abrazo entre hermanos, no es casual. Remite al año 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena. Sin embargo, esta aparente muestra de paz dio inicio a una serie de enfrentamientos políticos que continúan hasta la actualidad. Aquí en el Perú, como hay un conflicto permanente entre un grupo y otro grupo, el grupo que está en conflicto busca leguleyadas para deshacer las cosas. Y es que el indulto tuvo más de político que de humanitario. Por entonces, el ala keikista de la bancada fujimorista pretendió vacar a PPK, quien se salvó con los votos en abstención de Kenji Fujimori y otros 9 disidentes naranjas, grupo que se hizo conocido como los Avengers. La ficha de cambio se hizo notar a los pocos días, cuando se decretó el indulto en favor de Alberto Fujimori, quien junto con su hijo Kenji volvió a las calles en enero del 2018. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. Para la defensa de los deudos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, el mismo origen del indulto a Fujimori es ilegal. El hijo del favorecido está condenado por tráfico de influencias, por haber ilícitamente obtenido un beneficio para su papá. Sería más que suficiente para invalidar de hecho y por siempre una resolución de esa naturaleza. A Alberto Fujimori se le contabiliza prisión efectiva desde el año 2007, cuando comenzó su juzgamiento por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por el Grupo Colina, escuadrón de aniquilación extrajudicial que su gobierno avaló en la década de los 90. ¿Cómo está su estado de salud? ¿Cómo se encuentra? Por estos hechos, como autor mediato de homicidio calificado y otros delitos más, Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión. El decreto de PPK lo libró de la pena, pero en mayo del 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció medidas contra el indulto, lo que provocó que la Corte Suprema anule la medida en octubre del 2018. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Alberto Fujimori retornó a la prisión de Barbadillo en enero del 2019,
pero la maquinaria para liberarlo iba a tener otra oportunidad. Esta llegó desde la calurosa Ica en abril del 2020, cuando el hasta entonces desconocido abogado Gregorio Parco presentó un habeas corpus en favor de Alberto Fujimori. 3 años después, la vida de Parco no ha cambiado mucho. Su estudio jurídico es un rincón al fondo de una discreta oficina multiservicios. En el mundo del derecho, en la jurisprudencia nacional e internacional, esto va a quedar precedente. El habeas corpus, en marzo de 2022, fue finalmente declarado fundado por el Tribunal Constitucional. Demoró 2 años y llegó al Tribunal Constitucional. E incluso esa demanda ya me había olvidado desde la demanda porque había pasado mucho tiempo. Sin embargo, Alberto Fujimori no salió libre aquella vez. La Corte de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, le enmendó la plana a la justicia peruana. Pero los defensores de Fujimori no vieron esto como una puerta totalmente cerrada. Argumentaron que había 2 sentencias, una nacional y la otra supranacional, y le pidieron al TC que aclare cuál tenía más valor. De esa manera, se emitió la resolución del Tribunal Constitucional del último 28 de noviembre, donde se ordena al juez que vio el pedido inicial de habeas corpus que resuelva la materia. En Ica, el juez Vicente Fernández se encontró de pronto con una brasa encendida entre manos. Estamos en análisis, recientemente se ha entregado el expediente en físico y estamos ahí analizando. El 1 de diciembre, el juez de Ica se declaró incompetente para tomar una decisión y remitió los actuados al Tribunal Constitucional, organismo que se compró el pleito y en una decisión que a la fecha no tiene consenso entre especialistas, ordenó liberar a Fujimori. Lo que manda finalmente, señores periodistas, como sabemos, y es lo más importante, es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde claramente se hace referencia que la autoridad penitenciaria tiene que cumplir en el día, ¿no? Finalmente la ejecución de este mandato por ser un derecho fundamental y estamos a la espera de ello. El Tribunal Constitucional actualmente está formado por 6 magistrados, sin embargo solo 4 discutieron y votaron por la decisión final de liberar a Fujimori, que fue respaldada por apenas 3 miembros del TC, quienes al ordenar que se restituya el indulto humanitario dado por PPK, no tomaron en cuenta la resolución de la Corte de Derechos Humanos. Enfrentaron todo tipo de presiones, de insultos, y finalmente la justicia y la humanidad hoy se impuso. Se espera que la Corte Interamericana active todos sus mecanismos para que el Perú adecúe sus sentencias a la legislación internacional. Pero aunque el gobierno de Dina Boluarte afirma que es respetuoso del derecho supranacional, en la práctica somos un Estado rebelde. Así las cosas, veremos qué pasa primero, si el Perú revierte el indulto en concordancia con la Corte o si el sistema interamericano de derechos humanos toma medidas contra nuestro país. ¡Abajo la Corte Internacional de Derechos Humanos! ¡Abajo! Lo siguiente para la defensa de Alberto Fujimori es anular la sentencia por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Buscarán que, una vez más, el Tribunal Constitucional cuestione la figura de la autoría mediata. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido y por todo lo que estamos sintiendo en este momento. Desde la otra orilla, los deudos de los asesinados en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta seguirán buscando que Alberto Fujimori vuelva a prisión y cumpla sus 25 años de condena. Son sentencias ratificadas por la Corte Suprema de nuestro país. La sentencia no se anula, salvo ni siquiera con una amnistía y un indulto menos. El indulto lo que ha hecho es ponerlo en libertad. Pero el indulto no le perdona de los crímenes y delitos que ha cometido. Él sigue siendo un delincuente. Tardaron más de 15 años para que haya justicia para sus muertos y sienten que el fallo del TC atenta contra la memoria de las personas asesinadas. Muchas veces se los agravia y se los señala como culpables de algo. Ellos siguen siendo las víctimas. Y en ese caso, para nosotros no es fácil olvidarnos, ni es fácil romper ese compromiso que hemos establecido desde el momento de que se cometieran estos crímenes, de buscarlos y de buscar justicia. En casa de los Fujimori, entre tanto, la vida ha vuelto a la calma. Quien se animó a contar un poco el nuevo día a día de Fujimori fue su hija Keiko. Está estable, felizmente, está tomando sus medicamentos, ¿no?
pero sobre todo está gozando de la familia y creo que eso es lo importante. Alberto Fujimori está a puertas de ser juzgado por la matanza de Pativilca, perpetrada también por el Grupo Colina. También se le reclama el pago totalmente incumplido de los 57 millones de soles de deuda por reparaciones civiles. Un hombre que llegó a la presidencia como outsider y que en más de 30 años no ha dejado de ser, para bien o mal, protagonista de excepción de nuestra política. Un honor o una maldición, dependiendo del cristal con que se lo vea. En el caso Fujimori hay obviamente un tema político, hay un tema emocional, porque la gente siente cosas hacia Alberto Fujimori en un sentido o en otro, y hay un tema legal que es bastante complejo, pero en el cual algunas cosas son más simples de lo que parecen y sobre todo de lo que algunos quieren hacer parecer. Por ejemplo, se ha escuchado mucho en la última semana que el Estado peruano es soberano y por lo tanto no tiene que acatar resoluciones de la Corte. Pero esto es algo que no es cierto. El Estado peruano es soberano, por supuesto, y como Estado soberano firmó un tratado, se adhirió a la Corte y reconoció la competencia de la Corte. Esto es tan simple como que usted y yo somos soberanos, totalmente libres de firmar o no un contrato, pero el día que lo firmamos lo tenemos que cumplir. Eso no tiene nada que ver con nuestra libertad personal, nuestra soberanía. Tiene que ver con que los compromisos se cumplen. En el derecho internacional es exactamente igual. El Estado reconoció la jurisdicción de la Corte. Nuestra Constitución, nuestra ley interna dice en el artículo 205, justo debajo de donde dice las atribuciones del Tribunal Constitucional, que agotada la jurisdicción interna, es decir, agotado todo lo que puede hacer usted que termine en el Tribunal Constitucional, el que se considera lesionado en sus derechos, es decir, el que considera que no han respetado su derecho, puede recurrir a la Corte y a los organismos internacionales de los que el Perú sea parte. Entonces, ese artículo lo que dice es, si en tu país no te hacen justicia, tu país ha firmado un tratado que dice que puedes venir acá. Si del país dice después, no le vamos a hacer caso, entonces ¿para qué existe ese artículo? Y el problema ya no es Fujimori. Esto es lo más importante. El problema es que eso puede pasar en cualquier caso, es decir, cualquier ciudadano que se sienta lesionado en sus derechos el día que vaya a la Corte, el Estado puede decir, no, yo no le hago caso a la Corte. Y eso afecta muchísimo al Perú. No se trata de que nos jalen las orejas, que le informen a la OEA o que digan todas esas cosas que a la gente le suenan como, ¿qué me importa? No se trata ni siquiera de pertenecer a la OCDE. Se trata de que los derechos de todos ya están en tela de juicio. Y eso puede afectar derechos personales y grandes inversiones. Vamos al tema Fujimori en particular y vamos a repasar qué condenas tiene Alberto Fujimori. En el 2007 se le condenó por allanamiento ilegal a la casa de Vladimiro Montesinos por 6 años. En el 2009 se le condenó por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta por 25 años. También por otorgar una llamada CTS de $15 millones para Vladimiro Montesinos, 7 años y 6 meses. También por pagos a congresistas tránsfugas y compra de líneas editoriales se le dio 6 años. Luego, en el 2015, se le sentenció por la compra de la línea editorial de Diarios Chicha por 122 millones de soles. La pena era 8 años, pero en el 2016 la Corte Suprema anuló esta condena. Luego de esto, Fujimori tiene procesos pendientes. Su abogado ha dicho que si se le ha indultado, y otros abogados también piensan así, si le ha indultado ya no hay procesos pendientes, es decir, no lo podrían regresar, pero otros opinan distinto. Pendiente está el caso de la matanza de Pativilca, también asesinato de 6 personas por el Grupo Colina en 1992. Digo también porque se parece al tema de Barrios Altos. Caso Chavimochic, entrega de $800.000 a Augusto Miyaguzuku para comprar un terreno en el proyecto Chavimochic. Y también con un pedido de ampliación de extradición a Chile, porque solo se le puede juzgar por aquello por lo que Chile ha concedido la extradición. Pero hay pedidos para todas estas cosas, que incluyen venta de armas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, secuestro, revelación de secretos de Estado de interés nacional y esterilizaciones forzadas. Todo esto todavía está pendiente de verse en Chile. Si Chile concede extradición por esto, también se le podría juzgar por esto.